Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Iniciamos una nueva semana de la mano del Señor y es la última semana del mes de marzo. Hoy es lunes 28 de marzo. Terminamos este mes de la mano del Señor y vamos a orar antes de hacer la meditación de esta noche y a pedirle a Dios que nos dé las fuerzas suficientes, su presencia nos acompañe, su bendición esté con nosotros para esta última semana hacerla con el mayor de los esfuerzos y hacer todo como para Dios. Así que lo voy a invitar a que oremos. Señor, te damos gracias por tu bendición en este día, por iniciar una nueva semana de tu mano, hoy lunes 28 de marzo, y por iniciar esta última semana del mes de marzo. Que tú estés con nosotros, que nos permitas hacer todas las cosas de la mejor manera como para ti, que renueves nuestras fuerzas cada día y que te busquemos todos los días sin desmayar, sin descansar incesantemente. Busquemos tu presencia como lo estamos haciendo en esta noche. Bendícenos y háblanos a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta noche les tengo una meditación en el libro de Josué, el capítulo 24, el último capítulo de este libro de Josué que trata sobre las conquistas que hizo el pueblo de Israel entrando en la tierra prometida, que inicia con esa famosa conquista de la ciudad de Jericó, derribando los muros de Jericó y siguen conquistando los terrenos. Antes de la muerte de Josué y pasar a la época de los jueces, Josué renueva el pacto del pueblo ya estando en la tierra que Dios les había prometido, habiendo dividido las tierras y aún con mucho trabajo por delante porque no lograron conquistar todos los territorios de ese lugar, pero aún allí y ya terminando Josué sus días, invita al pueblo a hacer un pacto. Y vamos a leer parte de la conversación entre Josué y el pueblo. Una parte porque la conversación es extensa. Entonces vamos a leer una parte y luego vamos a meditar sobre esta palabra. Josué capítulo 24. Y les voy a leer a partir del versículo 21. Dice pero el pueblo insistió a Josué. Eso no pasará jamás. Nosotros solo serviremos al Señor. Y Josué les dijo una vez más: ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han decidido servir al Señor. Sí, lo somos, respondió toda la asamblea. Josué les replicó: desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. Vuélvanse de todo corazón al Señor Dios de Israel. Y el pueblo le respondió: solo a nuestro Señor Dios serviremos y solo a Él obedeceremos. Aquel mismo día, Josué renovó el pacto con el pueblo de Israel, y allí mismo en Siquén les dio preceptos y normas, y los registró en el libro de la ley de Dios. Luego tomó una enorme piedra y la colocó bajo la encina que está cerca del santuario del Señor. Y Josué termina de hablarle al pueblo después de eso. Pero la conversación viene mucho más atrás. Antes de renovar el pacto, Josué hace este famoso llamado: ustedes elijan a quién van a servir, y hace esta famosa frase. Josué les dice: pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y el pueblo dice: nosotros jamás obedeceremos a otros dioses, nosotros serviremos a Jehová. Josué les dice: ustedes si llegan a ser malos, si llegan a descarriarse, a servir a otros dioses, Dios les va a quitar su bendición. Y ellos les dicen, ahí fue donde empezamos a leer el versículo 21, jamás pasará eso, no serviremos a otros dioses, solo serviremos al Señor. Pero Josué vuelve y les dice: desháganse de todos los dioses que tienen otros dioses además de Jehová. Y ellos dicen: solamente serviremos a Dios. Es muy curioso las veces en las que Josué le repite esto al pueblo, y a mí en lo personal me recuerda a Jesús y a Pedro, ¿cierto? Primero las 3 veces: Pedro, me vas a negar, y Pedro diciendo: jamás te negaré, y hasta la muerte contigo. Pero después de que lo clavan en la cruz, cuando lo sacan para clavarlo en la cruz, Pedro niega 3 veces a Jesús. Y después de su resurrección, que se aparece a los discípulos, Jesús le repite 3 veces: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Y la 3.ª vez Pedro se sintió triste, confrontado por el Señor. Y lo mismo, algo parecido está sucediendo aquí con el pueblo de Israel y con Josué. Él los confronta y les dice una vez: van a servir al Señor, van a servir a Dios. Ellos dicen: jamás serviremos a Dios. La segunda vez:
¿van a servir a Dios o van a servir a otros dioses? Y ellos: solamente serviremos a Dios. Y la tercera vez: desháganse de todos sus dioses y decidan servir solo a Dios. Y ellos dicen: sí, serviremos solamente a Dios. La cuestión es que realmente lo que hay en el corazón del hombre, ni usted ni yo lo sabemos. Lo que hay esta noche en su corazón, realmente usted no lo conoce. Lo que hay en mi corazón en esta noche, realmente yo no lo conozco. Pero Dios sí conoce y escudriña los corazones. A veces nos creemos capaces de muchas cosas. Pedro se creía que amaba muchísimo a Dios y es confrontado fuertemente por Jesús. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? La primera vez él creía que nunca jamás iba a negar a su maestro, sino que iba a ir hasta la muerte con él. Y le dice Jesús: me vas a negar 3 veces, y tal cual sucede. Y aquí con el pueblo de Israel, ya estando en la tierra que el mismo Dios les había otorgado a través de su bendición en las batallas, le pregunta varias veces Josué al pueblo: ¿van a servir a Dios o van a servir a otros dioses? Y ellos constantemente dicen: al Señor solamente serviremos. Pero tenemos la historia aquí en el Antiguo Testamento de qué es lo que pasa con el pueblo de Israel. Una vez tras otra vez se fueron detrás de otros dioses, abandonaron a Dios, a este al cual le juraron y le rejuraron una y otra vez a Josué que nunca iban a abandonar y que siempre iban a servir. Una y otra vez se fueron tras otros dioses y abandonaron a Dios hasta que finalmente Dios les quita su bendición y son desterrados, son sacados de esta tierra que apenas aquí en esta lectura que hicimos esta noche empiezan a poseer. Realmente tenemos que pararnos frente a Dios en su presencia y reconocer nuestra incapacidad de muchísimas cosas. A veces, como a Pedro, nuestra incapacidad de amar a Jesús. Pedro, ¿me amas? A veces tenemos que reconocer nuestra gran capacidad de negarlo. Muchísimas ocasiones con nuestra familia, con nuestros amigos: me negarás 3 veces. Y a veces nuestra incapacidad de que Dios sea lo primero en nuestras vidas y la facilidad con la que recurrimos, de pronto no a otros dioses falsos o paganos, pero sí recurrimos a otras fuentes cuando estamos necesitados de dinero, cuando estamos necesitados de consuelo, cuando estamos necesitados emocionalmente de ánimo. Dios no es nuestro primer refugio. Y aquí es donde Josué les pregunta una tras otra vez: ¿a quién van ustedes a servir? Leí hasta el versículo 26, porque en el versículo 26 Josué toma el libro de la ley, pero dice una enorme piedra y la coloca en el santuario allí en Siquén, en donde estaban, y dice: esto va a ser, esta piedra va a ser testigo contra ustedes de todo lo que han decidido hacer frente al Señor. A veces no es tan bueno jurar y prometer y comprometernos con Dios. Lo mejor es reconocer nuestra humanidad y reconocer que somos frágiles y que a veces somos débiles para servir al Señor, y buscar todos los días con más fuerzas al Señor y pedirle que nos ayude a transformar este corazón, porque somos como Pedro, le negamos, somos como Pedro, no le amamos, y a veces somos como el pueblo de Israel, nos negamos a servir a Dios, al único en nuestras vidas. Con esta meditación los voy a invitar a que oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y porque tu palabra nos confronta a lo que hay realmente en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque muchas veces nosotros mismos no entendemos y no sabemos lo que hay en nuestro corazón. Pedro en su corazón se creía a sí mismo incapaz de negar a Jesús, pero cuando se presentó el momento más difícil, lo negó 3 veces. El pueblo de Israel, en la lectura que hicimos en esta noche, delante de Josué, se creían incapaces de servir a otros dioses, pero una vez tras otra se fueron a servir y a adorar y a ofrecer sacrificios en lugares paganos y abandonaron tu verdad. Señor, realmente lo que hay en nuestro corazón muchas veces no lo sabemos, y cuando se presenta el momento difícil, el momento de la prueba, develamos lo más oscuro de nuestro corazón. Ayúdanos tú primero a entender nuestro corazón y perdona nuestra fragilidad. Perdona, Señor, nuestra incapacidad de amarte y de servirte con todo lo que somos. Y llévanos a conocernos a nosotros mismos para buscarte a ti en medio de nuestras debilidades, que tú te fortalezcas y que nos hagas fuerte para servirte a ti, para amarte a ti, para nunca negarte, Señor, a ti.
Bendícenos en esta noche, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Iglesia, el Señor les bendiga. Recuerden que para esta semana, el jueves, es nuestra reunión de parejas. Miércoles, arpa y copa de 6 de la mañana a 8 de la noche, el tiempo final de padres y madres que oran por sus hijos, de 7 de la noche a 8 de la noche. Y el jueves, el último jueves y el último día del mes de marzo, la invitación para parejas, de 7 a las 7 de la noche. Parejas, no se les olvide. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.